que hace un tiempito la estaba masticando, por así decirlo, ¿no? Criollamente. Una palabra que en cierta forma me hablaba el Señor de cómo, o qué hacemos, mejor dicho, con ese encuentro que tenemos con Él, que por ahí muchas veces lo hemos charlado, muchas veces lo hemos hablado, y a veces pasa que o ese encuentro que tenemos con Él es algo más que nos hemos cruzado en la vida, ese encuentro transforma un tiempo la vida de la persona, y por otro lado personas que se han encontrado con el Señor y su vida cambió 100%, literalmente. A veces nos encontramos con una situación que también a veces nos puede alejar, ¿no? Por lo que nos toque vivir, sea la enfermedad, como pasó en este caso de Luis, ¿no? No digo que Luis está alejado ni nada, quiero decir circunstancias, ¿no? De la vida que nos toca vivir, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones de índole familiar, bueno, ponle el nombre que vos quieras, ¿no? A estas circunstancias. Pero una de las cosas que pensaba, y hoy cuando estábamos en la casa de la tía, hablábamos de encontrarse con Cristo, de conocer a Dios, ¿no? Y yo siempre recordaba una anécdota de algo que me había pasado. Habré tenido, póngale, no sé, 7 años, 6 años por ahí. A los 9 más o menos ya conocía al Señor, año 84 por ahí. Pero me acuerdo de chico haber encontrado un libro, haber encontrado una lectura religiosa que hablaba, me acuerdo, no sé de qué era el libro, pero veía en realidad no lo leía, veía los dibujos que tenía el libro, ¿no? Y siempre me acuerdo de un cielo abierto y verlo a Dios ahí en el fondo, entre medio de las nubes, y los ángeles haciendo como una guarda, ¿no? Así, hacia donde él estaba, en medio de las nubes. Y si ustedes me preguntan de qué era ese libro, la verdad que no sé, pero siempre me quedó esa imagen. Y a medida que después, bueno, conocí del Señor, que fui leyendo Apocalipsis, que fue uno de los primeros libros que leí, siempre podríamos decir que me hacía la idea de cómo sería el día que Él venga en las nubes, ¿no? Y siempre la idea de ese encuentro me quedó dando vuelta en la cabeza, ¿no? Como, podríamos decirle, como haciéndome la película de cómo sería toda esa cuestión, ¿no? Pero ese encuentro, como les decía recién, llega de diversas formas y a veces hasta en el momento uno menos imaginado, podríamos decir, ¿no? De encontrarnos con el Señor. Y hablando así de encuentros, el otro día leía en el libro de Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 26. Creo que lo tengo en la NTV, Miguel. No te hagas problema. No te hagas problema. Que es cuando habla en Lucas 23 sobre la crucifixión, ¿no? Y cuando hablaba así de encuentro, cuando pensaba en el tema del encuentro, me acordé de uno de los encuentros más significativos. Y después le voy a decir por qué. Lucas 23, 26 nos habla de la crucifixión. Y siempre vieron que nos acordamos del tema de los otros dos ladrones que estaban al lado de Jesús, ¿no? Que habían sido juzgados también. Pero acá en Lucas 23, versículo 26, nos habla de otro encuentro, que es al cual me quiero referir en este momento, ¿no? Dice, bueno, yo acá lo tengo en la otra versión, pero no te hagas problema, Miguel, porque no viene al pelo. Dice en la NTV, cuando ellos llevaban a Jesús, porque esto estamos hablando de cuando iban al Gólgota, ¿no? Jesús ya venía golpeado, lacerado, derribado, podríamos decirlo, ¿no? Y ahí acontece que
que se caía Jesús, porque ya no podía llevar más su propia cruz. Vamos a hacer un poco ubicarnos un poco. Del lugar donde él había sido juzgado hasta la montaña, aproximadamente hay unos 8 kilómetros de un lugar a otro. Así que fíjense, lo que había soportado Jesús, más la cruz que tenía que cargar, porque cada una de esas personas llevaba su propia cruz, ¿no? Donde iba a ser crucificado. Y acá ocurre un pequeño encuentro. Y es muy significativo este encuentro. Dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirené, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. ¿Saben que este hombre, Simón de Cirené, lo van a encontrar solamente en 2 libros, que se habla muy poco de Simón? Que uno de los libros es Lucas y el otro es Marcos. Pero no hay referencia, solamente esto, sobre Juan. Ahora, les hago esta pregunta. Este era un hombre de campo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que le tocó cargar la cruz de Jesús? ¿Por qué? Hagamos esta película. Lo llevaban a Jesús golpeado, o sea, agarraron el primero que estaba en la multitud. ¿Y qué más? ¿Por qué más podría haber sido? No, yo les explico por qué. ¿Qué dice la palabra? Era un hombre de campo, que justo estaba en la ciudad. ¿Con qué araban ellos? Con la yunta de bueyes, ¿no? Bueno. La palabra nos habla en muchos de los libros, ¿no? Como ejemplo, de que los bueyes llevaban algo en sus lomos. ¿Qué era? El yugo. El yugo era un yugo de madera, de una madera pesada. Era como una cruz, exactamente. Se ve que este hombre era un hombre robusto. Exactamente. Imaginémonos, ¿no? Habría que verlo cargando cosas, que es Juan. Que Juan es alto, espalda grande, vamos a decir que Juan es Juan de Cirené, ¿no? Vamos a usarlo a Juan como ejemplo, ¿no? Ellos vieron que el tipo era grandote, curtido, que era capaz de poder llevar eso. Aparte había que llevar 2 yuntas de buey, ¿no? No era fácil, una cosa son los caballos y otra cosa los buey. Y este hombre lo eligen para esto, ¿no? Ahora fíjense en esto. Jesús iba adelante, chorreado de sangre, roto, porque todo lo que él había padecido era bastante bravo, podríamos decir, ¿no? Pero fíjense que en ese momento Juan de Cirené tiene esa forma, podríamos decirle, trágica en cierta forma, de cómo le tocó conocer a Jesús. Y ese sí lo seguía de cerca, porque le tocó algo bastante heavy, podríamos decir, bastante bravo. Y esto un poco como los que les decía en la introducción. Cada uno hemos recibido un encuentro, hemos tenido un encuentro con el Señor de diferentes formas. Algunos fueron en las horas oscuras, otros como a mí que me llevaron a la iglesia y ahí conocí a Cristo, y así cada uno. O sea, cada encuentro ha sido completamente diferente. Pero Juan le tocó en las horas más oscuras de Jesús, en el momento más doloroso de Jesús. Y calculo que debe haber sido muy triste, muy feo, semejante película, ¿no? En ese momento. Y encima ver a un muchachito joven, podríamos decir,
porque tenía 33 años. Era muy joven, cuerpo joven, reventado. Mirá, la palabra dice que era un judío que estaba ahí justo de casualidad. O sea, estaba... No, eso solo. Exacto. Pero acá, no nos olvidemos que acá lo agarraron los soldados. ¿Viste? Claro, pero estamos hablando de que estaba en la calle parado y ahí, viste, los cogieron para esto. Saben que cuando muchas veces uno mira el encuentro que uno le ha tocado, a veces pasa que no comprendemos la magnitud de ese encuentro o la profundidad, podríamos decir, de este encuentro que a cada uno le toca vivir. Y quiero entrar en esa profundidad de este encuentro porque saben que en las cosas del Señor las cosas nos pasan por pasar. No es cuestión de azar, no es cuestión de suerte, como dice Rescate. Pasan por algo. Por algo Dios prepara ese momento, prepara ese encuentro. Por algo Dios tiene esa necesidad que por ahí te encontraste con Él para poder intervenir. Y vos sabés que esa cruz cambió la vida de Juan. Mira, y te quiero hacer un paralelismo, lo que dice el libro de Marcos, que tiene un detalle más que en Lucas no lo tiene. Y acá viene el tema, Lucas 15, versículo 21. Dice, un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, que era de Cirené, venía del campo justo en ese momento. Pasaba el tipo por ahí. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, volvamos para atrás. Volver al futuro. ¿Cuál es la diferencia de un versículo al otro? Marcos, disculpa. Marcos 15, 21. Disculpa. 15, 21. Dice, un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, que era de Cirené, venía del campo justo en ese momento. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el papá de Alejandro y Rufo. Fíjense que son muy parecidos los versículos, ¿no? ¿De quién? De Alejandro y de Rufo. Yo antes... Sí, pero lo eligieron los soldados, no Dios. Mirá, acá hay algo particular. Jesús muere, pero ¿qué pasa? Le dice a uno de los que estaban crucificados con él, hoy mismo estarás conmigo. Amén. Ahora, fíjense si Jesús no fue un evangelizador extremo. Extremo. Ya te voy a mostrar por qué. Fíjate lo que te digo. Se estaba muriendo y le dijo al otro, hoy estarás conmigo. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Vos sabés que indagando en la palabra, buscando, porque digo, tiene que aparecer, Simón de Cirené en otro relato, porque ya esto era Nuevo Testamento, pero no se lo menciona más. Pero ¿sabés qué pasó? Ese encuentro que él tuvo con Jesús lo cambió todo. Porque de ser un simple judío de campo, ese encuentro cambió la vida de él y toda su familia. Y ahora te voy a mostrar por qué.
tengo la idea, por todo lo que más o menos estuve leyendo, buscando, indagando un poco, yo calculo que Pablo debe haber tenido más o menos la misma edad que Jesús, o un poco más chico, más o menos, porque eran contemporáneos. Si uno lee cómo se dieron todos los libros, ¿no? A partir del libro de Hechos y todos los otros libros, muchos sabemos que son contemporáneos, ¿no? Y de hecho, como algún que otro erudito ha dicho, que muy posiblemente hasta Pablo haya estado en el momento que Jesús haya sido crucificado, en ese momento. Pero estaba lejos porque era un perseguidor también, después se había hecho de la iglesia, ¿no? Era muy celoso de la tradición judía, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Pablo también, persiguiendo a sus discípulos, los discípulos de Jesús, le acontece algo, que también tiene un encuentro con Jesús. Tiene un encuentro con Jesús. Y su vida cambia. Le lleva 15, 16 años de ministerio prepararse para después poder salir a esos 4 viajes misioneros que él hace, ¿no? Por toda la región de Asia hasta lo último. Pero, hete aquí, que pasa algo. Y acá volvemos a hablar de esos encuentros, que las vidas son transformadas. Vamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 13. Miguel, no te vuelvas loco porque lo voy a leer en 2 versiones. 13 y 16, dice, esto lo escribe Pablo en el libro de Romanos. Dice, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo. Romanos 16, 13, disculpa. Romanos 16, 13. Dice, el Señor lo eligió para hacerlo suyo. Y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. ¿Quién estaba escribiendo acá? Pablo. O sea, Rufo era discípulo de Pablo. Exactamente. Exactamente. De Sirene. Ahora, yo te voy a leer, eso te lo leí en la NTV. Ahora te lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, había una relación. Había un vínculo. Que no había sido solamente con el Señor, sino que había sido con toda una familia. Ahora, ¿esto de qué nos habla? De que tanto Rufo como Alejandro eran instrumentos del Señor. Hechos 19, versículo 33, nos habla de algo muy significativo. Ellos se encontraban en Efeso, en el anfiteatro, donde los griegos veneraban a una diosa. Y en ese viaje con Pablo, ellos estaban testificando. ¿Y qué pasa? Se dan cuenta en el momento que eran judíos. Y la muchedumbre se le viene encima. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo el silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesos. ¿Qué pasaba? Alejandro estaba con Pablo. Estaban en el mismo viaje misionero. Y este viaje que estaban hablando acá, que era ahí en Grecia, en la zona de Grecia, fue como el viaje casi final de Pablo, porque Pablo después se va a recorrer Asia completa, porque se va ya para el lado de Troas y después para Macedonia. O sea que era la parte ya más alejada. Pero acá pasa algo. Alejandro y Rufo siguen el viaje misionero por toda Asia. Ellos extienden el evangelio por toda Asia.
No, estos son misioneros, ¿viste? Como pastores que iban estableciendo, ¿me entendés? Pero acá está el hecho significativo que es histórico. ¿Qué pasa? Alejandro y Rufo son los primeros mártires muertos en Asia. Vamos al principio. Simón llevó la cruz nada más. Pero ¿qué pasó? Su vida cambió. Su familia cambió. La mamá de estos muchachos era como la mamá de Pablo. Saben que a veces me doy cuenta de que cuando Dios llega a una vida, no es que solamente te puede cambiar tu presente, tu futuro, sino que los lazos que es capaz Dios de hacer son muy fuertes. Porque acá habla Pablo prácticamente como una familia propia. Aún su mamá, la mamá de estos muchachos, como mía. Él hablaba como si fuera la vieja de él, en cierta forma. Y todo esto fue por un encuentro. Todo esto fue por un encuentro. Como Dios fue tejiendo ciertos vínculos con estas personas. Podríamos seguir hablando así como hablamos de estos chicos, de estos mártires, de muchos más, que también ofrendaron su vida, podríamos decir, al Señor para hacer su voluntad. Sabés que Pablo tenía algo muy, muy en claro, cuál era su propósito y hacia dónde iba. Porque Pablo, él estaba preparado porque sabía que cuando terminara su último viaje, él sí o sí tenía que volver para Roma. Y él sabía lo que le esperaba allá. Pero también él estaba preparado para el encuentro con el Señor. Y Hechos 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía muy en claro cuál era el propósito. El encuentro que él tuvo ese día persiguiendo a cristianos, ese día fue trascendental en su vida. ¿Por qué? Porque su vida no fue más la misma. Su corazón cambió totalmente. Y de pasar a perseguir a la iglesia, pasó a ser uno de los pioneros como misionero de la obra de Cristo, llevando el Evangelio hacia tantos lugares. Hoy yo lo que te quiero preguntar, ¿qué hiciste con ese encuentro que tuviste? ¿Qué haces con ese encuentro que un día tuviste con Él, cuando Él llegó a tu vida? Hoy te quiero decir que ese encuentro es muy valioso. Que nunca te olvides de ese encuentro que tuviste con Él. Porque ese encuentro que hoy vos podés recordarlo con alegría, con gozo. A mí me llevaron a la iglesia nada más. Yo vivía con mis abuelos. Mi abuela dijo, vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia. Y ese primer día tuve un encuentro con el Señor. Mi vida se dio así. No digo que en todos los casos haya sido así. Pero Dios obra como quiere. Y siempre me quedó acá la foto de esa imagen de ver los cielos abiertos entre las nubes, verlo allí al Señor representado y decir, un día lo voy a ver así.
no te olvides del encuentro que tuviste con Él. No te olvides de meterte en comunión con Él diaria y que experimente lo mismo que pasó en ese día. Que la llama esa, de ese amor inagotable que ese día pasó, que no se te olvide. Porque es algo que nadie te lo puede dar, nada te lo puede dar. Esa paz, ese gozo de sentirte perdonado, de sentirte aceptado por Él. Es algo único. Por eso yo te quiero invitar a que en este tiempo no te olvides de esto. Tenelo presente. Acordate ese paso de fe que hiciste un día, que le dijiste, perdóname, haceme nuevo, ayúdame. Tiene mucho peso y a veces lo desestimamos. Por eso hoy la idea de poder alabarlo, bendecirlo a Dios con ganas, con intensidad, también era de que eso que Dios te dio, ese encuentro que tuviste, que no los menosprecies, sino que lo disfrutes y que lo atesores como en lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida. Así como aquel que lo trasplantaron de corazón y ese día volvió a nacer porque le dieron un corazón, hoy te pido que te acuerdes de ese momento. Porque ese encuentro que tuviste con Él fue el que transformó tu vida. Amén. Señor Jesús, cada encuentro con vos, Padre, es hermoso. Cada encuentro que vos nos permitís tener realmente transforma vidas y trae a nuestros corazones cosas hermosas, preciosas. Por eso, Padre, en esta hora oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que así como un día me hiciste recordar ese encuentro contigo, que cada día podamos tener presente ese día que nos tocó cargar esa cruz. Ese día que fuimos Simón, que cargamos, que vimos el peso de esa cruz, pero nuestras vidas nunca más fueron igual. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, a entender que, Señor, no somos nada sin ti. Lo que hoy somos, como dice esta canción, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Oh Jesús. Cristo, estás en mí. Ese encuentro lo cambió todo, Señor. Y yo en ti. Ese encuentro nos transforma, Padre. Y toda mi fe está puesta en ti. Nuestra confianza, Señor, depende de ti. Y lo que hoy somos es por ti es todo, Señor. Por ti es todo, Padre. Por eso no nos queremos olvidar, Señor. No nos queremos olvidar de cuando, Señor, irrumpiste nuestras vidas, nuestros corazones, para traernos gozo, alegría, paz. Y toda mi fe está puesta en ti. Toda nuestra fe está puesta en ti, Padre. Solamente en ti, Padre, podemos habitar confiados, creyendo y sabiendo de que tú eres quien nos ha encontrado. Tal vez perdido, tal vez ahí, pero un día te revelaste a nuestras vidas. Por eso en esta hora te pido que sigas transformando nuestros corazones. Señor, necesitamos que cada día y toda mi fe tú seas lo mejor de nuestra vida. Señor, transforma. Y lo que hoy somos es transforma todo, Señor. dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Amamos hacer tu voluntad, Padre. Señor, así como Simón encontró tu voluntad, Padre, que nosotros, nuestra familia, pueda encontrar, Señor, el lugar que preparaste para honrarte, para servirte, Padre.
Señor, danos dirección en todo esto. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos, Señor. Necesitamos, Jesús. Necesitamos, Jesús. Sí, Padre. Sí, Padre. Oh, Jesús. Toda nuestra fe, Señor, está puesta en ti, Padre. Oh, Jesús. Amamos hacer tu voluntad, Padre. Amamos, Señor, reconocerte y ser nuestra ayuda y nuestra fortaleza, Padre.